Capítulo 31, verso 1. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel, huyendo ante los filisteos, cayeron muertos en el monte Gilboa. Vean cómo los israelitas estaban bajo Saúl aún, y aquí caen ante los filisteos, ante los gentiles. Los filisteos siguieron de cerca a Saúl y a sus hijos, y mataron a Yahunatán, a Abinadab y a Malquishua, hijos de Saúl. Vean este nombre particular, Malquishua, Yahunatán, que es el regalo de Yahweh, a quien Yahweh regala. Abinadab, mi padre es realeza o noble, Saúl es deseado. Malquishua, mi rey es salvación, o también mi rey es gozo, perdón, mi rey es riqueza, opulencia. Recuerdan, Shua se conecta con riqueza, con liberación, porque en este mundo el que tiene riquezas se sale de cualquier cosa. Entonces, Malquishua, mi rey es riqueza, mi rey es opulencia, mi rey es salvación. Gilboa, voy a ver Gilboa rápidamente. Si era como una montaña, un montón hinchado, es como sería la traducción literal, pues suena raro, ¿verdad? Un buen montón. Entonces decía, los filisteos siguieron de cerca a Saúl, a sus hijos, y mataron a Yahunatán, a Abinadab y a Malquishua, hijos de Saúl. Aquí los cuatro nombres darían aquel a quien Yahweh regala, cuyo padre es la realeza y cuyo rey es salvación, es el deseado. Entonces Yahunatán, Abinadab, Malquishua, hijos de Saúl. La batalla arreció contra Saúl, lo alcanzaron los flecheros y tuvo mucho miedo de ellos. Vean eso qué particular, porque no vemos eso cuando se habla de David, ¿verdad? La valentía que tenía David, Geburá, que representa a Yahweh, cuando viene a la tierra como el Gibor. Curiosamente hay algo que a mí me parece interesante, y en lo que está en Jeremías. Como Jeremías era un joven, esa es la excusa que le pone al padre cuando lo va a enviar Yahweh, como cuando Yahweh envió a Moshe y Moshe le dijo, pero yo ni sé hablar, soy tartamudo. Cuando va a enviar a Ishayahu, que estaba en impureza, etc. Igual aquí con Jeremías le dice, pero yo soy un niño. Y Yahweh le dice, a donde yo lo envío usted va a ir, y no diga que no puede, y no tenga miedo, porque si tiene miedo ante la gente que lo envío, yo lo voy a castigar. Entonces, si usted tiene miedo a los enemigos en el mundo, o sea, al mundo, le va a ir peor, porque si les tiene miedo a ellos, lo voy a castigar yo. ¿Por qué? Porque el último representa a Yahweh, y Yahweh no le tiene miedo a nadie, entonces el último no le puede tener miedo a nada ni a nadie, pero está en carne. Entonces es como la lucha que tiene que tener, de que no puede tener miedo, porque si tiene miedo Yahweh lo castiga, porque lo representa a él, y Yahweh no tiene miedo. Entonces vemos aquí a Saúl, que llega a un punto. Tras de eso, recuerden que ya le habían dicho que se iba a morir. Entonces de fijo no para de pensar en eso, y ya cuando se ve, en ese momento se llena de miedo, así como Lucifer se va a llenar de miedo. Entonces, y como veíamos en la otra, vemos a David en el capítulo anterior que sufrió muchísimo, lloró muchísimo, sí se expresó, ¿verdad? Sí sintió dolor cuando se dio cuenta que se habían llevado todo, a sus esposas y las familias de los que peleaban con él, pero agarró fuerzas en Yahweh. No dice y le dio miedo, se echó a morir, no, agarró fuerzas en Yahweh. Entonces dice acá, la batalla arreció contra Saúl, lo alcanzaron los flecheros y tuvo mucho miedo de ellos. Vean cómo dice, lo alcanzaron los flecheros y tuvo mucho miedo de ellos. Vean qué curioso lo que dice Génesis 49, cuando habla del último, a través de Yosef. Dice el 23, le causaron amargura, le lanzaron flechas, lo aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Entonces vemos que el último también se encuentra ante flecheros, pero se llena de fuerzas por Mashiach, en Mashiach. Entonces dice acá, entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame. Saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos a traspasarme y burlarse de mí. Entonces, como ya le dijo Shemuel que se va a morir, él ya lo da por un hecho, y de una vez le dice a su escudero, máteme usted mejor, por favor, para que no vengan estos incircuncisos e incrédulos a matarme.
Pero esto yo considero, y más que todo por ver a Saúl en el pasado, que es más orgullo que, que honra a la circuncisión o al pacto de Yahweh. Porque si fuera así hubiese hecho caso en el pasado y no hubiera perdido su reino, no se estaría muriendo aquí. Entonces es como, no quiero perder ante el enemigo. Voy a perder con mis condiciones. Si me van a matar, me mato yo antes. ¿Verdad? Es como no querer darle el placer al enemigo, imagino, ¿verdad? Entre otras cosas. Y repito, es orgullo. Entonces dice, saca tu espada y traspásame. Aquí hay un comentario. Dice, Saúl prefiere morir antes que caer en manos de los filisteos. Dice, mátame. Dice, saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos a traspasarme y burlarse de mí. Pero su escudero no quería, pues tenía gran temor. Imagínense, ¿verdad? Ha servido al rey. Ahora el rey le dice, máteme. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo voy a hacer eso yo? Si toda la vida le he servido, he vivido para usted, he estado dispuesto a dar mi vida por usted, ahora usted me dice que lo mate. O sea, aquí vemos parte de lo que hemos hablado con David, del honor que le tenía a Saúl, a pesar de ser Saúl impío. David lo respetaba por ser el ungido, por haber sido ungido por Yahweh. David no le hacía daño. Pero su escudero no quería, pues tenía gran temor. Tomó entonces Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Una vez más, imagínense el miedo, porque dice, yo no hay mucho miedo. Daba por un hecho que le iban a matar, pero también que particular, porque uno diría, si uno tiene miedo, no se va a tirar en una espada. Pero era tanto el miedo de la espada de ellos que dice, no, prefiero yo hacerlo yo mismo. Aquí cualquiera diría que se suicidó, pero en realidad trató de matarse y no pudo. Ahí quedó, agonizando. Entonces dice, tomó entonces Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Ahora, y me estoy adelantando a algo mucho más adelante. Aquí por como está escrito, va a parecer contradicción con lo que acabo de decir, pero después lo veremos. Dice, al ver que Saúl había muerto, su escudero se echó también sobre su espada y murió junto con él. Así murió Saúl aquel día junto con sus 3 hijos, su escudero y todos sus hombres. Entonces lo que les estoy diciendo ahorita se va a aclarar el próximo lunes. Ok, lo que parece una contradicción. Entonces ya les adelanté un poco el próximo lunes. Pero aquí el punto es que el escudero vio donde Saúl se tiró para matarse y él dijo, ay, ¿qué me queda? Me voy con el rey, me voy con el jefe. Entonces también se tiró sobre su espada. Al ver que Saúl había muerto, su escudero se echó también sobre su espada y murió junto con él. Así murió Saúl aquel día junto con sus 3 hijos, su escudero y todos sus hombres. Los de Israel que estaban al otro lado del valle y al otro lado del Jardín, al ver que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron sus ciudades y huyeron. Luego vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Aconteció al siguiente día que, al llegar los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte Gilboa. Le cortaron la cabeza. Vean eso, le cortaron la cabeza. Saúl, ¿a quién representa? A Lucifer. Y ahora hablábamos de que cuando le cortaron la cabeza a Juan el Bautista, representaba que le estaban cortando la cabeza a Lucifer, la cabeza de profecía. Vean como aquí entonces dice, le cortaron la cabeza, ¿verdad? Similar a como lo había hecho David con Goliat, ahora ellos lo hacen con el rey de Israel. Y por ende también vemos la conexión de Goliat con Saúl, en el sentido de ese ángel caído. Le cortaron la cabeza y lo despojaron de las armas. Así como le cortan la cabeza a la autoridad a Satanás, Lucifer, y después pierde todo poder o todo lo que puede utilizar para atacar. Entonces enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas noticias al templo de sus ídolos y al pueblo. Entonces enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos, ¿verdad? Porque habían vencido a Saúl. Entonces según ellos habían vencido a Yahweh, para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Lo cual es particular porque recuerden que Heilel representaba a Yahweh y mucha gente terminó adorando a Heilel como si fuera Yahweh. Cuando se den cuenta que al que adoraban era Satán, se van a sorprender claramente. Aquí vemos que al matar a Saúl van y le dan honor a sus ídolos como si hubiesen destruido a Yahweh, el poderoso de los israelitas, que es normalmente lo que pensaban cuando vencían una nación.
Decían, vencimos al poderoso de esa nación, no es tan fuerte como para defender a su nación. No entendían que al Yahweh ser justo, si su pueblo estaba en pecado, lo entregaba al castigo. Entonces, enviaron mensajeros por toda la tierra a los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Pusieron sus armas en el templo de Astarot, ¿verdad? Que es básicamente hoy en día adorada como María, la reina del cielo. Pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Dice aquí, en el valle del Jardín. Estaba en el lugar estratégico donde se encontraban las rutas comerciales que iban de norte a sur y de este a oeste. Al colocar el cuerpo de Saúl en aquel lugar, los filisteos anunciaban a los cuatro vientos su triunfo sobre Israel. La casa del descanso, del reposo, la casa de lo fácil. La casa del reposo, diríamos. Entonces, y colgaron su cuerpo en la casa del reposo, que sería como, por un lado colgaron su cuerpo así como Heilel colgó a Yahushua. Ahora Saúl, que representa a Heilel, colgado, sin cabeza, porque le cortaron la cabeza de profecía, que representa que le cortaron la autoridad, sin armas, porque le quitaron la fuerza o el poder para destruir al que acusa, y en la casa de reposo, que es el Seol, donde van a reposar las almas. Obviamente para él no hay reposo, porque la escritura dice que no hay reposo para el impío, y me refiero a Heilel, ¿verdad? Porque Saúl sí pudo ir al Seol con Shemuel. Cuando los de Jabes de Galaad se enteraron de lo que habían hecho los filisteos con Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y caminando toda aquella noche. Vean el esfuerzo. Por un lado, vean que dice valientes, porque se atrevieron a hacer algo que los filisteos no hubiesen permitido. Entre otras cosas que eran valientes, obviamente eran guerreros. Caminando toda aquella noche, el esfuerzo por darle honor a alguien. Quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bethshan, y llevándolos a Jabes los quemaron allí. Tomaron sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. ¿Se acuerdan que hemos visto normalmente la escritura? Ok, aquí vemos que al final sí los entierran. Le dieron fuego, lo cual representaría la purificación por la que tiene que pasar el que ha caído en pecado, y obviamente lo que respecta a Gilel, el fuego, el infierno al que cae. Mi punto al que iba es que la escritura nos muestra que la forma correcta es enterrando el cuerpo, porque el cuerpo es como una semilla y la resurrección es cuando sale el árbol. Entonces el cuerpo de un difunto se entierra. Cuando alguien era impío, lo quemaban para que no quedara nada de él, entre otras razones, porque se consideraba en el judaísmo, y también al ser algo tan concreto el hebreo y todo lo demás, que se necesitaba parte del cuerpo físico para poder recibir el otro cuerpo en la vida eterna. Por eso en el judaísmo se cree que hay un hueso que se llama luz, que es indestructible según ellos, y que de ese hueso es el que Elohim va a agarrar para hacer el resto del cuerpo en la resurrección. Entonces ellos dicen, si se quema todo el cuerpo, la persona no va a poder tener resurrección. Obviamente Yahweh es más elevado que eso, y el cuerpo es más elevado que el que pueda salir de un hueso, pero se entiende porque ellos siguen la letra, y como sabemos la médula ósea y todo lo que sale de ahí, todas esas cosas están conectadas con esa interpretación. Pero mi punto es, Yahweh manda a enterrar por lo que representa enterrar una semilla que salga un árbol y de mucho fruto. Los cuerpos que eran quemados normalmente eran de los impíos. Aquí vemos a Saúl que había cometido pecado, entonces se entiende también que pase por fuego. Pero como les digo, está representando Lucifer cayendo en el fuego. Quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bethshan, y llevándolos a Jabes los quemaron allí. Tomaron sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. ¿Verdad? Y aquí los de Jabes de Galaad, ellos habían sido protegidos por Saúl una vez, los había protegido de una humillación muy grande, entonces aquí ellos le están devolviendo el favor básicamente al darle honor y enterrarlo. Y el nombre de Jabes es Yabesh seco, debajo de un árbol seco. Lo enterraron de un árbol, lo enterraron debajo de un árbol en Yabesh. Pero si traducimos Yabesh, sería como si dijese lo enterraron bajo un árbol seco. ¿Por qué? Porque él estaba seco en lo que respecta a frutos, por eso murió, por eso perdió el reino. Así como Lucifer es un árbol seco, no tiene obras, no tiene fruto.
Dice ese primer verso del 31 se conectaría con el profeta que dice que el ejército del que confirma el pacto destruirá la tierra. No recuerdo bien el verso. Daniel 9, 27. El pueblo del príncipe que ha de venir destruirá el lugar apartado. Ah, ok, ya lo entendí. Porque David se había ido a vivir a los filisteos. Y los filisteos fueron y destruyeron Israel. El último viene entre los gentiles, de Roma, como un romano. Y es esa gente de la cual él viene, que son los que destruyeron en el año 70 el templo. Creo que eso es lo que quiso decir, hermano, y de ser así, completamente de acuerdo, muy buen punto. Y es una buena conexión. De hecho, es muy importante porque hay mucha gente que yo creo que no logra ver ese punto tan clave en Daniel, no lo lee con cuidado y considera que como el pueblo es del príncipe, entonces piensan que el príncipe es malo como el pueblo. Aquí vemos que David estaba entre los filisteos, pero fueron los filisteos, no David, el que destruyó ahí. La vi en el 31:3. La batalla reciaba alrededor de Shaul y algunos de los arqueros le dieron y quedó malmente herido por los arqueros. Okay, un poco diferente. Ahí ya estaba herido ahí donde dice que le dio mucho miedo. Dice aquí su escudero como los escribas y fariseos. Por si algo el escudero ahí lo hizo por, ¿verdad? Porque no tenía, no, o sea, por respeto al rey, no fue como por desobediencia o rebelión, aunque estaba desobedeciendo al rey, ¿verdad? Pero era como una persona que diga, rey, usted no sabe lo que está diciendo, no sabe lo que me está pidiendo, ¿cómo se le ocurre pedirme eso? Dice aquí en la Lavín 31:13 ponen, enterraron bajo el tamarisco de Yabesh.